Excelente, buenas tardes con todos. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra charla sobre la carrera de filosofía. Justamente nos acompaña Víctor Casayo, que es nuestro director de escuela. Él es doctor, magíster y licenciado en filosofía por la Universidad Católica del Perú. También es coordinador de la maestría en filosofía con mención en ética y política de la Ruiz. Buenas tardes, Víctor. Te damos pase para dar inicio a nuestra charla. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Elsa María, María Gracia y sobre todo a Silvana y a Jorge. Bienvenido, bienvenida. Bueno, a veces tenemos un espacio un poco grande, pero nos queda poco tiempo. Ahora que tenemos más tiempo, me parece, voy a tratar de hacer una presentación breve para poder escucharles a ustedes, ¿no? Y aprovechar este momento, Silvana y Jorge, para aclarar todas las dudas que ustedes tengan sobre la filosofía como carrera y la filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces voy a compartirles la presentación que hemos preparado para ustedes, ¿no? Y escogemos a menudo esta imagen, que es la imagen de Sócrates, ¿no? Reconocido como pues el primer filósofo, y nos suena, pues, nos suele sonar la filosofía a pensadores, pensadoras que llevan siglos, a griego, a latín, a libros antiguos, y sin duda nos dedicamos y disfrutamos estos textos, pero eso tiene un sentido muy actual. Entonces, aquí tienen ustedes una selección de libros publicados relativamente en los últimos años que les muestran cómo la filosofía entra en diálogo con nuestras preocupaciones, ¿no? El primer libro que pueden ver arriba a la izquierda me resulta ahora especialmente familiar porque estamos trabajándolo en la maestría en filosofía donde soy profesor y en un curso de bioética, ¿no? Es un curso donde discutimos el sentido de las preguntas éticas, cómo debemos vivir, qué queremos hacer con nuestra vida, qué significa cuidar la vida humana, ahora que las biotecnologías no solamente nos permiten tratamientos para prolongar la vida, nos permiten transformar nuestro cuerpo, sino también intervenir en la vida desde antes del nacimiento, ¿no? No solamente para curarla, sino para rediseñarla. Jürgen Habermas en este libro se pregunta sobre qué sucede cuando este poder de intervenir sobre nosotros ya no está reservado solamente a científicos o a la ciencia ficción, sino cuando es parte del mercado, ¿no? Algo que estamos viviendo aquí y hoy con el tema de la salud, ¿no? Cuando se discute si la salud debe ser un bien, un servicio que simplemente se gobierne por las reglas del mercado, que sirven sin duda para satisfacer muchas necesidades. Y por eso el libro de arriba a la derecha, publicado por nuestra universidad, Pensar la pandemia, se refiere a todas esas preguntas nuevas que se han levantado desde la economía, desde la sociología, la política, sin duda la medicina también, y dentro de ello, la filosofía, ¿no? Preguntándonos no por preguntas específicamente filosóficas que no tengan nada que ver con la economía, con la sociología, con la historia, con la psicología, con la medicina, sino preguntándonos por esas preguntas, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos a quién hay que atender primero, qué vida hay que salvar, cuando hemos escuchado esta discusión respecto a la atención de personas adultas mayores, bueno, la filosofía, por ejemplo, se plantea qué estamos entendiendo por vida en esos casos, ¿no? También durante este tiempo de pandemia se ha hecho muy popular y muy discutida la obra del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. Ahí pueden ver arriba al centro uno de sus libros más citados en este tiempo, ¿no? Donde ya si clásicamente trabajamos y nosotros mismos, nosotras mismas nos autoexigimos para ser trabajadores y personas de éxito, ahora que nuestro trabajo, ¿no?, se ha incluido en nuestra vida doméstica, en nuestra vida familiar, y compite con nuestros espacios de descanso y de interacción con los miembros de nuestra familia y amistades. ¿Qué es lo que significa trabajar? ¿Qué es lo que significa éxito? Bueno, discute este libro. Dan Zahavi se pregunta, ¿no?, sobre la mente, la razón, típicos temas filosóficos, pero que ahora la ciencia cognitiva, la neurociencia, la psicología, la anatomía evolutiva, tienen mucho que decirnos sobre esto. ¿Cómo podemos plantearnos preguntas acerca de estos descubrimientos y cómo llevar esas preguntas también con esa preocupación ética, con esa preocupación de responsabilidad sobre el ser humano a otras disciplinas como la educación, como el derecho, etcétera, ¿no? Y entonces así podemos encontrar diferentes, ¿no?, diferentes planteamientos filosóficos que se nutren de justamente siglos de tradición que tenemos de la filosofía, ¿no? Se solía decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no?
de todas las formas de conocimiento y de práctica, pero no es, digamos, una madre como una ancestra remota, sino como una compañía, un espíritu que nos sigue cuestionando y nos sigue orientando, como por ejemplo Marta Nussbaum en este libro Sin fines de lucro, se pregunta por algo muy pertinente para nuestra universidad, que es la formación en humanidades, y de qué manera en tiempos de crisis, ella está escribiendo de la crisis en el subcontinente índico, ¿no? Donde hay mucha pobreza, lo conocemos también por la pandemia, pero un tremendo avance tecnológico, científico, académico también. ¿Qué significa educar ahí? Y cuando muchas veces pensamos que educar es ir a la última tecnología, incorporar tablets, todo eso sin duda ayuda, pero se pregunta Marta Nussbaum, ¿qué es lo que ha sucedido con los proyectos que intentan traer desarrollo y una mejor educación apostando en primer lugar por ese tipo de competencias y capacidades? Y ella muestra, ¿no? A partir de estudios económicos en diálogo con la filosofía, cómo muchas veces esos esfuerzos fracasan cuando no toman en cuenta que la educación y que el ser humano son algo más, inspirándose curiosamente en Aristóteles, pero también en economistas y psicólogos contemporáneos. Aristóteles es un filósofo griego que tiene ya más de 2400 años en nuestra historia. Ella plantea que propuestas, nos gustaría decir como la Ruiz de Montoya, que parten de las humanidades e integran con las humanidades, no en competencia, sino en integración, las ciencias, las matemáticas, la biología, la psicología, pues ahí obtenemos efectivamente una formación como la que queremos. Y sobre esa formación, pues en la Ruiz de Montoya, como no somos solamente parte de una formación abstracta, sino que estamos en un país que tiene un sistema educativo y un sistema laboral determinado, pues ofrecemos estos grados académicos y títulos, ¿no? El bachillerato en filosofía, al cabo de 10 ciclos de estudios, habiendo aprobado los cursos, que son parte del plan de estudios, créditos extracurriculares, porque como vamos a ver a continuación, la formación en la Ruiz de Montoya no se limita a cursos, ni mucho menos a una nota al final de cada curso o semestre. Y la licenciatura en filosofía, que es especialmente pertinente, no solamente porque es el momento en que ustedes van a poder aportar oficialmente, diríamos, al conocimiento filosófico y aumentar, ayudar a que avance con una investigación original que lleven adelante, sino que como usualmente en el campo de la filosofía nos dedicamos a la investigación y docencia, aquí en el Perú la licenciatura es un requisito para hacer carrera docente. Y es algo para lo que les preparamos a lo largo de todos los semestres. Esto es lo que vamos a ver a continuación en un momento. ¿En qué trabaja una filósofa o un filósofo? Ahí lo tienen, lo pueden ir leyendo, pero yo lo resumiría, ¿no? Para aprovechar el tiempo y llegar pronto al diálogo, yo lo resumiría en una pequeña historia. Hasta hace más o menos 20 o 30 años, podría decir, uno podía imaginar fácilmente que el abogado trabajaba en un estudio de abogados, ¿no? El profesor, la profesora trabajaban en una institución educativa, el sociólogo pues hacía investigaciones en una universidad y el filósofo y filósofa se dedicaban pues a la enseñanza e investigación en universidades. Esto ha cambiado radicalmente y en muchos sentidos para bien. Hoy día, cada profesional va formando su perfil ya desde la formación en pregrado y va a trabajar muy probablemente con otros y otras profesionales de diferentes disciplinas. Esto es lo que se llama la interdisciplinariedad. Por eso es que ahora filósofos y filósofas van a trabajar, sí, en la investigación y docencia, como pueden ver ahí en universidades, por ejemplo. Yo me dedico actualmente a eso, soy profesor tiempo completo en la Ruiz de Montoya y soy investigador, me dedico a leer, escribir y publicar, pero también en equipos interdisciplinarios en proyectos de desarrollo. Entonces, hay profesores, profesoras de nuestra universidad que trabajan en grupos con otros colegas de ciencia política, de psicología, de economía, ¿para qué? Para trabajar dentro de proyectos que promueven el desarrollo ciudadano, el desarrollo económico, la salud, la educación. Entonces, una formación en filosofía que hoy día se restrinja solamente al filósofo y filósofa, que sin duda son muy valiosos, pues no cumple con lo que necesita el país y muchas veces las aspiraciones de quienes estudian con nosotros. Entonces, tiene que haber la oportunidad, como hay en nuestro plan de estudios, de aproximarse a otras disciplinas. También trabajamos en centros culturales y sociales, casas editoriales, todo lo que tenga que ver con el campo académico y de la cultura. Entonces podemos trabajar, como indica ahí, en un centro cultural o en un proyecto de desarrollo cultural, ¿no? Aquí en nuestro país, aunque muchas veces no se conoce,
tenemos numerosos grupos culturales de teatro, de música, de pintura, etcétera, que no solamente, diríamos entre comillas, tienen un fin cultural, sino que forman grupos, ¿no? Forman grupos de chicos, chicas, personas adultas y adultas mayores que terminan fortaleciendo su sentido de pertenencia a una comunidad, etcétera. Entonces, yo soy parte de los filósofos y filósofas que están muy interesados en eso, que investigamos, escribimos sobre este tema y lo intentamos compartir con otras personas, trabajando, por ejemplo, en mi caso, con artistas escénicos, con educadores y personas que trabajan ciencia política. También, y esto es un campo relativamente reciente, no era muy conocido cuando yo estudiaba, yo soy exalumno de la Ruiz de Montoya, terminé hacia mediados de los 90 del siglo pasado mis estudios, pues trabajamos en asesorar proyectos específicos que tengan que ver con humanidades, ética, responsabilidad social. Hoy día, si han escuchado hablar de la responsabilidad social empresarial, bueno, pues muchas empresas se dan cuenta que su negocio, en el mejor sentido de la palabra, no es solamente con clientes, sino con personas que integran una comunidad y entonces quieren colaborar, integrarse a la comunidad en un sentido más profundo, ¿no? Que no se limite, como inicialmente estaba muy bien, ¿no? A, por ejemplo, dar una ayuda, ¿no? Es lo que se llama asistir, el asistencialismo. Bueno, ahora se amplía a una relación más profunda con la comunidad. ¿Qué significa esa relación más profunda? Entonces, ahí podemos ir filósofos y filósofos a decir, no se trata solo de regalar algo, construir algo. ¿Qué significa construir relaciones duraderas, relaciones de comunicación sanas? Y nuevamente ahí trabajamos con comunicadores, abogados, etcétera, etcétera. Y finalmente, como les voy a enseñar más adelante, emprendimientos personales organizados por egresados, egresadas, que ofrecen lo que han aprendido en filosofía y lo ponen en diálogo con las diferentes necesidades que puede haber hoy día. Entonces, trabajamos en diferentes lados, lo resumiría yo así, y se requiere hoy día de ustedes, pero también de la formación que damos en la universidad, la capacidad de conversar con profesionales de otras disciplinas, ¿no? Ahora, por última vez, la idea de que cada uno se dedica solo a lo suyo y que la universidad te forma como una suerte de producto listo para entrar a una maquinaria, eso es irreal. Así no se busca hoy día trabajadores, así no se renuevan las organizaciones, las empresas. Lo que se busca es personas autónomas que se hayan hecho cargo de su formación, vayan haciendo su camino y vayan haciendo su espacio, ¿no? ¿Cómo es que les preparamos en la Ruiz de Montoya para ese desempeño profesional? Yo diría básicamente en dos espacios que se complementan, se cuestionan y se enriquecen, que son los cursos. Tenemos cursos que parten de una formación humanística que nunca dejan de lado hasta el final y que buscan sobre todo generar una conciencia crítica en el estudiante, en la estudiante, ¿no? Que no simplemente reciban, sino que activamente elaboren, pidan, cuestionen, enriquezcan los cursos de su plan de estudios en esta perspectiva interdisciplinaria que hemos señalado, ¿no? Pero además de los cursos, esto se veía antes, en verdad era visible cuando la educación era presencial, era todo lo que sucedía y que es tan bonito, bullicioso y rico al terminar las clases, que era ir al pasillo, comprarse un café, sentarse en el jardín, conversar con las amigas y los amigos en la cafetería, que es toda esa vida que forma una comunidad académica. Y que además de estos espacios que son fundamentales y que ahora se han trasladado a los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, etcétera, etcétera, son también algunas actividades organizadas por la universidad, como por ejemplo círculos de estudio, ¿no? Les voy a hablar de ellos dentro de un momento. Es decir, los estudiantes se reúnen para leer algún libro, discutir un autor o investigar un tema que empezaron a ver quizás en un curso, pero que les supo a poco, les provocó más, y bueno, pues se reúnen libremente, a veces invitando a una profesora o un profesor para seguir enriqueciéndolos, participando en encuentros académicos organizados por nuestra universidad o en otras universidades, ¿no? Nosotros como profesoras y profesores estamos un poco atentos, a veces nos buscan, a veces les proponemos algunas actividades de asesoría complementaria, ¿no? Por ejemplo, estudiantes que quieren trabajar, esto es típico, lo último, quieren trabajar un poco más sus competencias de redacción escrita para publicar pronto, porque nosotros en este tipo de carreras, pues publicar es nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Más que en otras quizás carreras, ¿no? Es la manera de conocer y abrirnos posibilidades de becas, de investigaciones conjuntas, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está fuera del campo de los cursos
es sumamente importante porque permite integrarnos y proyectarnos, ¿no? Y nuestra universidad también apoya a los estudiantes, no solo en su coloquio, donde presentan sus trabajos, apoyando su investigación, su redacción académica, sino que también tenemos una revista electrónica de filosofía, cada vez más internacional, que se publica anualmente. Entonces, la idea es apoyar a los estudiantes y las estudiantes publicando sus trabajos, ¿no? Acompañándoles en elaborar esos trabajos. Típicamente, el mejor trabajo que un estudiante preparó en un curso, bueno, pues luego lo envía a un profesor, le damos algunas recomendaciones y termina mejorándolo para publicarlo en esta revista. Queremos que esto, que va a ser la vida profesional de cada una y cada uno de ustedes, sea lo normal desde su vida de estudiantes, ¿no? Bien, el plan de estudios, ¿no? Que lo pueden ver aquí y bueno, lo pueden ver, lo estoy ampliando un poquito, más en detalle en la página web de la universidad, básicamente se dividía antes, diríamos, en los 2 primeros años, que se les decía de humanidades, y los 3 años que seguían de la carrera. Ahora queda mucho más claro que esa división podía prestarse a malas interpretaciones, como que los 2 primeros años son humanidades, luego se deja y luego solo se estudia filosofía. O peor aún, que tengo que pasar primero por 2 años de estudios que, en fin, mezclan de todo, y luego recién empieza mi carrera y ojalá que empezara antes. De hecho, hay cursos antes, ¿no? Esa nos parece una manera muy limitada y sinceramente poco desafiante, poco entretenida. En todo caso, no fue la mía, ¿no? Y no queremos que así sea. ¿A qué me refiero? A que la inspiración humanística de la universidad, lo que nos dice la literatura, la sociología, la historia, la ecología, las matemáticas, la física, no son simplemente requisitos para estudiar luego filosofía. Es el campo de donde van a brotar nuestras preguntas, nuestras preocupaciones y quizás los intereses. De repente a alguien de ustedes le interesa sobre todo la ciencia y llevando el curso de ecología o llevando el curso de historia moderna, se da cuenta que eso es lo que quiere investigar por lo menos los siguientes años de su vida y así enfilará sus cursos, hará sus trabajos en función de ese tema. En mi caso, yo también bastante pronto, creo que en el segundo ciclo de la universidad, descubrí que me encantaba la poesía y me encantaban los medios de comunicación, tanto el cine, el anime, la historieta, las novelas, etcétera. Y la verdad es que desde ahí hasta ahora esos han sido los temas que he seguido en mis investigaciones y publicaciones. Entonces, lo humanístico en nuestra universidad no se limita a unos cursos o unos años, sino que quiere ser un eje que atraviese toda nuestra formación, ¿no? Cuando ustedes vayan, si es que no han ido a nuestra universidad, van a ver que está en nuestro lema a la entrada, ¿no? Gloriam Dei Homo Vivens, que quiere decir la gloria de Dios es que el hombre viva, y finalmente para todos, seamos creyentes o no, de lo que se trata finalmente es que con nuestro trabajo, con nuestra vida, hagamos que haya más vida para todos y para todas. Y para eso hay que saber de qué trata la vida humana, ¿no? No es solamente vida biológica, es crear, es trabajar, es disfrutar, es recordar lo que ha pasado, ¿no? Es proyectarnos al futuro. Eso es lo que entendemos por formación humanística. Y las preguntas que pueden ver ahí en los cursos que suenan más filosóficos, ética, ¿no? Ética para quiénes. ¿Qué significa vivir bien? No es en abstracto. ¿Qué significa vivir bien para alguien en la ciudad? ¿Qué significa vivir bien? Una buena vida, la vida buena para una mujer en nuestra Amazonía, para los niños en los Andes peruanos que no tienen la educación que quizás nosotros hemos recibido. ¿Qué significa política y filosofía política con lo que estamos viviendo en estas semanas en nuestro país? Estas preguntas, ¿no? Tienen siglos en la filosofía, pero serían preguntas algo abstractas, vacías y quizás en lo que estamos viviendo actualmente hasta un poco irresponsables si no partieran de un estudio serio de la historia, de la sociología, de la psicología en nuestro país. Esto es lo que quiere ser nuestro plan de estudios, ¿no? Este eje humanístico, ¿no? Al que sigue un eje de investigación, para que no solo recibamos, sino que nosotros investiguemos, que nosotras publiquemos, ¿no? Y que colaboremos con el conocimiento universal en la filosofía, en las humanidades, pero también en nuestro país. Y quieren ser cursos que no tengan como finalidad producir un trabajo que luego va a ir a la papelera de reciclaje, sino, les repito y les invito a que cada curso trate de resonar con su pasión y que busquen un tema, un autor, un problema que les apasione y que vayan descubriendo a lo largo de su carrera. Entonces, la idea de los cursos es que forman ejes que no acaban en el 10.º ciclo cuando llevan, ¿no? El seminario
de investigación y los cursos selectivos que los pueden llevar desde antes y que pueden, y les animamos a que sean cursos selectivos de otras carreras, en economía, en ingeniería, en psicología, en educación, lo que ayude más a su perfil personal y profesional. Esto no va a acabar este eje, o lo que la Universidad Ruiz de Montoya quiere es que no acaben el 10º ciclo cuando completan los cursos y reciben luego su diploma de bachiller. A lo que apuntamos es a que nuestra formación les siga alimentando y animando ahí cuando ya están en el campo profesional, investigando y cuestionando. Entonces, si pasamos un poquito a lo que es el marco de los cursos, ¿no? Porque los cursos son unas cuantas horas a la semana. Entonces, les comentaba antes del coloquio de estudiantes de filosofía. Este espacio donde las estudiantes y los estudiantes presentan sus trabajos de curso, ¿no? Los leen, más o menos 15, 20 minutos, y conversan sobre ellos, ¿no? Entonces, 2, 3 estudiantes en una mesa presentan sus trabajos, los comenta una profesora o un profesor, y luego los comenta el público. Esto es muy importante porque frente a la fantasía de que la filosofía se hace solo cerrado en una biblioteca, bibliotecas no son encierros, las bibliotecas están llenas de palabras, de ideas, de preocupaciones de personas que han escrito a lo largo de diferentes siglos, ¿no? Y repito, no solamente a través de la filosofía, no sé qué tal se ve la cuestión, pero acá hay varios libros de historia eh, y de literatura, ¿no? La mayoría de ellos que pertenecen a mi padre, eh, nosotros dialogamos y por tanto el estudio, la escritura, la investigación que puedo hacer en mi oficina, en mi cuarto, tienen como fin, como horizonte el coloquio, ¿no? Este coloquio oficial que tenemos en el segundo semestre, pero el coloquio, el diálogo con todos, con todas nuestras colegas. Entonces, esta actividad es para nosotros muy, muy querida. Este año es el 11º coloquio que vamos a tener y cada vez más participan, adelantando, estudiantes de otras universidades de la Red Internacional de Universidades Jesuitas de Latinoamérica que se llama AUSJAL. Entonces, antes venían, ¿no? Tomaban su bus, tomaban su avión, ahora lo hacemos por internet y cada vez, debo decir, con mayor participación y con un nivel mucho más exigente, que es lo que nos anima a ser más exigentes también con nosotros, con nosotras mismas. Hace unos días, como pueden ver ahí, tuvimos una presentación de nuestras investigaciones, en este caso quienes ya terminamos de estudiar, digo terminamos porque a mí me tocó también sumarme. Rodrigo Yarick, el nombre que pueden ver ahí, es el nombre de un egresado de nuestra universidad que ganó una beca para hacer su maestría en Chile, y en Chile esa beca se prolongó, ¿no? Ganó una beca adicional que le está permitiendo terminar su doctorado en Alemania. A mí me tocó visitarlo ahí por una estancia de investigación postdoctoral que yo gané en Alemania, y bueno, nuestros temas se fueron juntando, como les he contado. A mí me interesa muchísimo el arte, los medios de comunicación, y a Rodrigo le interesa mucho la filosofía de la imagen. Él está haciendo su tesis de doctorado sobre ese tema y yo publiqué hace poco 2 artículos, uno en un libro, otro en una revista académica, y sigo investigando sobre ese tema. El objetivo de este diálogo abierto, esta actividad de nuestra universidad, es compartir investigaciones con estudiantes y docentes, no para que solamente vayan quienes les interese este tema, sino para que vean, miren, no, yo dicto cursos que tienen que ver básicamente con política, bueno, uno de estética, pero miren, nosotros además de los cursos hacemos esto, que es lo que nos apasiona, lo que nos mueve durante años. Anímense ustedes también a investigar lo que les apasione, ¿no? Lo que les llame especialmente la atención. Esta es la manera de nosotros compartir nuestra vida de investigación. Y en esa línea, como les contaba hace un rato, también apoyamos a los estudiantes que están en el proceso de elaboración de su tesis, ¿no? Repito, es sumamente importante trabajar nuestras capacidades de redacción académica. Y esto es algo que nunca, nunca terminamos de aprender y lo que queremos es seguir acompañándoles. En este caso, esta es una profesora, Roselvira Vargas, que enseña nuestros seminarios de tesis y que tiene un gran método y tiene mucho aprecio de los estudiantes para dar orientaciones y mejorar nuestra manera de escribir. Les comentaba los círculos de lectura, estos grupos que forman los estudiantes a partir de sus intereses. Entonces, por ejemplo, en el curso de estética leemos unas 40, 50 páginas de este libro de Kant, La crítica de la facultad del juzgar. Bueno, alguien quiere leer las otras 300 páginas, se junta con otros amigos, amigas, y lo leen semanal, quincenalmente, discuten el asunto e invitan a una profesora o un profesor. Otros, ¿no? Como este círculo de imagen, identidad y poder,
¿no? Apunta a reunir a estudiantes de diferentes especialidades, entre ellos los de filosofía. Genial, ¿no? La idea es, ninguna universidad, ningún plan de estudios puede agotar 2.500 años de filosofía, ¿no? En 10 años eso sería mentirle a alguien. Entonces, lo que procuramos es, ¿recuerdan? Formar un eje suficiente que les permita ubicar su interés y los ubique suficientemente en toda posibilidad de interés para que ustedes profundicen. Los círculos son una instancia de profundización y es algo que en nuestra universidad queremos proponer con mucha fuerza, ¿no? En esa línea también tenemos en este círculo, por ejemplo, de imagen y poder que acaban de ver hace un rato, es un círculo que está integrado a una red de universidades latinoamericanas, algunas jesuitas y otras no. Entonces, cuando los estudiantes estaban leyendo, si pueden ver ahí, B. Flusser, es Willem Flusser, es un filósofo y periodista, o era un filósofo y periodista que trabajaba la imagen, y contactamos con dos profesores de dos universidades extranjeras y tuvimos un conversatorio con ellos. Entonces, cuando hay estudiantes interesados en un tema, y quieren trabajarlo mucho más, nuestra universidad está para apoyarles, como en este caso, ¿no? Esto es otro grupo de estudio que está articulado con estudiantes de la Villarreal, de la Católica y de San Marcos, y que les interesa especialmente el tema de fe y política. Y entonces nos invitan a profesores para distintos temas, para distintas fechas, ¿no? Ahora creo que están preparando algo más por la coyuntura actual, y lo que hacen es nuevamente leer textos y discutir. Entonces, nuevamente, no se trata solamente de leer para los cursos, se trata que las lecturas y los cursos nos proyecten a las discusiones que luego, en nuestra vida profesional, vamos a emprender. Esta es nuestra revista Metanoia, ¿no? Que ya está por su sexto número. Ahora en abril presentamos el quinto número y ahí tienen ustedes una selección de los estudiantes que participaron en el número anterior, ¿no? De la Ruiz de Montoya, Alan Hernández, Sandra Canchari de San Marcos y Edgar Velázquez de la Universidad Javeriana de Colombia, ¿no? Perteneciente a la red Aushal. Entonces, publicar en nuestra revista actualmente es publicar en una revista con proyección internacional, pero sobre todo, además de que, bueno, suma al currículo cuando uno quiere postular a una maestría, a una beca, etcétera, etcétera, significa que uno ya se va entrenando en lo que va a ser la vida de investigador, investigadora en filosofía. No todo es cursos o no todo es estudio, e incluso en las actividades extraacadémicas, ¿no? Aquí tienen, bueno, el Día de la Filosofía, que se celebra el tercer jueves de cada año, pues bueno, hemos tenido actividades como pueden ver el mercadito, casino, básicamente juegos, ¿no? Y una que fue muy divertida, hace unos años fue una sustentación de tesis de juego, pero seria, ¿no? Como son los juegos de los niños, diría Nietzsche, ¿no? Que se lo toman completamente en serio, era ver capítulos de esta serie de animación y a partir de uno o dos de los capítulos formular una tesis filosófica y defenderla frente a un jurado de profesores. Bueno, fue muy divertido, porque además, bueno, jugamos, hacemos deporte, hacemos diferentes juegos, pero también sabemos jugar, reírnos, divertirnos y aprender con lo que es lo propio nuestro en filosofía. Hemos comentado antes que somos parte de una red internacional, la red de universidades jesuitas en América Latina, AUSJAL, pero también somos parte de una red mundial, ¿no? Una red mundial de universidades jesuitas, que es donde nos proyectamos con nuestras investigaciones y en las que estamos en diferentes proyectos también, ¿no? Nuestra universidad es parte de una red de promoción de estudios de humanidades, ¿no? Hace poco hemos estado en una reunión sobre qué significa la promoción de la justicia, inspirada en lo que muchos compartimos, la fe cristiana, y quienes no la comparten, sí, la aspiración a tener un país más justo, qué significa trabajar la justicia en universidades. Entonces, esto es lo que nos inspira, nos anima, nos hace sentir que no estamos solos y solas, no solamente a docentes, sino también a estudiantes. Y en esa línea, ¿no? Hace poco hemos tenido esta interesante charla, perdón, conversatorio sobre imagen, humor y comunicación. Bueno, ya me has escuchado hablar de la imagen. En este caso fue hablar de las caricaturas políticas, por ejemplo, de la fotografía documental en estos tiempos de conflicto, lamentablemente conflicto violento en muchos países de América Latina, y también de fotografías como memes, ¿no? Entonces fue una reflexión sumamente interesante entre comunicadores, filósofos, ¿no? Sobre qué significa comunicar en nuestros países cuando muchas veces no sabemos dialogar
muchas veces no leemos argumentos en el periódico, en la revista, pero la imagen no solamente nos informa, sino que nos conmueve y a veces nos mueve a la acción. Entonces aquí escuchamos algunas reflexiones, me parece muy interesantes, que nos congregaron no solamente en filosofía, sino a comunicadores y a profesionales de otras áreas. Recuerdan la importancia del horizonte interdisciplinario. Y el- nosotros también intentamos ahora promover bastante a nuestros egresados y egresadas en la búsqueda de posgrados, lo pueden hacer en nuestra universidad, también en otros lados, ¿no? Y también haciéndoles acompañamiento, seguimiento. Este es el mismo egresado del que les hablé antes, Rodrigo Iyaric, pero esto fue hace, me parece, un par de años ya. Le tuvimos para un pequeño taller con estudiantes, ¿no? Dictando. Entonces, lo que no queremos es que se rompa esa relación, ¿no? Entonces, Rodrigo dictó este taller para un grupo de estudiantes en un par de fechas, como pueden ver ahí, porque es una forma no solo de promover a los egresados como docentes, sino que también nuestros estudiantes, que ustedes se den cuenta un poquito del horizonte más amplio que tiene nuestra formación. Dentro de nuestras clases también tenemos la presencia de este horizonte internacional de nuestra universidad, ¿no? Entonces, en este caso, el profesor Amílcar Dávila dio una conferencia dentro del curso Filosofía, Sociedad y Cultura, ¿no? Nuestro país, como ustedes saben, pues tiene una diversidad cultural tremenda. Guatemala también. Guatemala lamentablemente lo ha vivido con una violencia un poco diferente a la violencia de nuestro país. Ahí sí fue una violencia explícitamente dirigida durante muchos años contra la población indígena, incluso con intentos de exterminarla. Entonces, ¿cómo pensar esa violencia? ¿Cómo pensar vivir en forma pacífica, reconociendo lo que ha sucedido sin cultivar el resentimiento, sino la posibilidad de una reconciliación que se haga responsable? Bueno, pues fue sumamente interesante escuchar cómo tres pensadores de ese país, filósofos y dedicados a las ciencias sociales, de la universidad, además el primero de ellos, Antonio Galo, que ha sido uno de los fundadores y rector de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, perteneciente a la red de universidades jesuitas latinoamericana, cómo es que han pensado ese problema y esas oportunidades de respuesta, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes tuvieron oportunidad de escuchar y conversar con el profesor Dávila sobre este tema. Y decíamos, no solamente en las clases y con los estudiantes, nuestros docentes participan en medios de comunicación, algunas de ellas con mucha frecuencia, escribiendo sobre los desafíos que nos toca afrontar, ¿no? Ahí tienen los artículos de la profesora Soledad Escalante, quien me ha precedido como jefa de la carrera de filosofía, y de nuestro rector Rafael Fernández, que también es filósofo, participando en medios de comunicación actuales. Esto de la comunicación, y no tiene que ver conmigo, es lo que les interesa a algunos estudiantes, pues es un horizonte sumamente interesante. Entonces, hay estudiantes de filosofía que están colaborando con estudiantes de periodismo en este programa de radio, este podcast, ¿no? Que ustedes pueden buscar si anotan el nombre, el, el vinilo de Sócrates, y donde entrevistan a estudiantes de filosofía, docentes de filosofía, sobre temas que tienen que ver con la cultura popular, ¿no? Porque la filosofía finalmente parte y quiere regresar a nuestra vida cotidiana, ¿no? No quiere hablar solo con filósofos y filósofas, quiere que esa conversación alimente, oriente, enriquezca a nuestra vida cotidiana y que esta vida cotidiana nos cuestione. Y en esa línea, estas son algunas de las actividades que vamos a tener en los próximos meses, ¿no? Bueno, y que ya hemos tenido ahora en junio, ¿no? Conferencias, los artículos para la revista Metanoia, más clases con profesores de otras universidades de la red latinoamericana de universidades jesuitas. En octubre, el coloquio de estudiantes de filosofía, al cual ustedes están cordialmente invitados, invitadas. Y en diciembre, la publicación de nuestra revista Metanoia, que ya abrió su convocatoria de artículos. Entonces, lo que nosotros queremos ser, para terminar, es una experiencia de formación, ¿no? Repito por última vez, no un conjunto de cursos, no la entrega de un cartón. Queremos ser una experiencia de formación humanista, y por ser una formación humanista, una formación profunda, crítica, imaginativa, que nos lleve a responder las preguntas que a cada uno nos mueven, porque son preguntas que tienen que ver con la vida de nuestro país, a la que queremos contribuir en forma constructiva. Eso lo hacemos a través de 10 semestres de cursos, pero sobre todo
de una vida académica que enmarque esos cursos y quiere incorporar, en primer lugar, a través de la vida de ustedes, todo esto que está viviendo nuestro país. Tenemos ya varios años en ese esfuerzo y bueno, pues con mucho gusto queremos recibir a más jóvenes que les entusiasme la idea de formarse de esta manera y contribuir de esta forma a nuestra vida en común. Muchas gracias y estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Excelente, Víctor, muchísimas gracias. Voy a darles una información súper importante de la universidad, algo cortito, y luego seguimos con la ronda de preguntas por si alguien se anima a abrir su micrófono o por favor vayan pensando sus preguntas e indicarlas en el chat. También comentarles que les hemos dejado un formulario, por favor, porque los presentes tienen un beneficio especial por haber asistido a nuestra charla. Por favor, inscríbanse dejándonos todos sus datos. Solo voy a dar una información solo para complementar rápidamente lo que Víctor ya nos ha comentado con respecto a nuestra casa de estudios, la casa Antonio Ruiz de Montoya. Si bien es cierto, uno de nuestros pilares es justamente lo que nos comentaba Víctor con el tema de la educación humanista. En los primeros ciclos de estudio donde justamente formamos a nuestros profesionales, hemos incluido cursos como pensamiento crítico, arte, filosofía, que son cursos que justamente ayudan a fortalecer el tema de los valores, de la ética, de la moral, algo súper importante. Voy a citar a nuestro rector, Rafael Fernández. Él nos comenta, las carreras comparten la misma vocación humanista que se puede reconocer en sus egresados, que no solo aman lo que aprendieron, sino que cada día trabajan por hacer del mundo, de nuestro país, un lugar más bello, más justo, más inclusivo, en suma más humano. Otra de las características de nuestra universidad, Antonio Ruiz de Montoya, es la educación personalizada, llamadas tutorías. De repente hay alguna persona que se encuentra terminando el colegio, que también tiene un acompañamiento constante, de igual manera lo va a tener dentro de nuestra universidad. Y como nos comentaba Víctor, algo súper importante, que nosotros pertenecemos a lo que es la Red Internacional Jesuita, donde somos una agrupación de aproximadamente 200 universidades con las cuales ustedes van a poder hacer un intercambio estudiantil, algo súper enriquecedor para su profesión. Y también cabe mencionar que dentro de estas 200 universidades tenemos un convenio especial económico con 53 de ellas. Es un convenio especial en cuanto a las escalas, en cuanto al tema económico. Es decir, por ejemplo, si María Gracia de repente se le asigna la escala A o la escala B al ingresar y de repente María Gracia tiene la oportunidad de viajar a España, por ejemplo, ella va a continuar cancelando la misma escala como si estuviera estudiando en nuestra sede principal en Pueblo Libre. Algo súper importante. Dentro de estas 200 universidades tenemos este convenio, perdón, con 53 universidades. Y este era el beneficio especial que les estábamos comentando, chicos, justamente para nuestra admisión general para la carrera de filosofías. Este 30 de junio los participantes que han podido asistir a nuestra charla han accedido al 50% de descuento. Por favor, inscríbanse en el formulario para brindarles toda la información. También le vamos a dejar el número de Almendra, nuestra asesora de admisión, para que los pueda justamente hacer un acompañamiento en el proceso de admisión. Lo repito de nuevo, son 50% de descuento en la carpeta de admisión para la carrera de filosofía hasta el 30 de junio. Por favor, inscríbanse y también escriban si tienen alguna consulta o alguna duda. Voy a dejar en estos minutos el WhatsApp directo de Almendra para que se pueda, ya, excelente, lo acaban de poner en el chat también, para que puedan de repente resolver cualquier consulta o duda. También comentarles que en unos minutitos Almendra los va a estar acompañando en la sala Zoom para de repente, si alguien se anima a acceder al respecto ya a este descuento que por haber asistido al taller han accedido, los animamos a que puedan ingresar con Almendra para que los pueda asesorar con respecto al proceso de admisión, los documentos que tengan que entregar, cómo es el procedimiento. No sé si tendrán alguna consulta, alguna duda para Víctor, chicos. De repente Jorge se anime a abrir su micrófono, de repente nos pueda dejar alguna consulta por el chat, aprovechando que nuestro director de escuela de la carrera de filosofía se encuentra con nosotros. Me preguntan, Víctor, por interno con respecto al campo laboral de filosofía. ¿En qué tipos de empresas o en qué rubros de repente se puedan desempeñar las personas terminando la carrera de filosofía? Lo primero, como les señalaba, es en el campo académico, ¿no? Básicamente, por ejemplo, universidades y centros de investigación, es decir, en la docencia
y la investigación, ser profesor universitario de cursos de, puede ser de filosofía, ¿no? De ética, de epistemología, de estética, pero también quisiera también poner otro ejemplo que no sea yo, pero yo, por ejemplo, muchos años he enseñado en una facultad de comunicaciones. De hecho, sigo enseñando y en una facultad de arte y artes escénicas. Entonces, podemos enseñar a partir de la filosofía, de acuerdo a lo que a uno le guste, digamos, y vaya investigando, también otras materias. También podemos participar en equipos de investigación. Entonces, estoy pensando en nuestra nueva profesora de, eh, del curso de seminario de tesis en la maestría. Ella es egresada de Filosofía de la Ruiz de Montoya, ha coordinado una red de universidades públicas con otra universidad privada, no la Ruiz, ella ha trabajado en esta otra universidad y ha trabajado en proyectos de desarrollo político. Entonces, uno puede trabajar en investigación, en docencia, en universidades y ahí también en proyectos de desarrollo, como señalaba, y esto nos abre el campo de trabajar en las ONGs, organizaciones no gubernamentales, en cuestiones de salud, política, ciudadanía, etcétera, y también en el Estado. Hemos tenido egresados, egresadas, y vamos a tener ahora, esperamos, estudiantes que durante sus cursos vayan trabajando, como quien dice, una suerte de prácticas en la Defensoría del Pueblo. Entonces, instituciones educativas, el Estado, como la Defensoría del Pueblo, en ministerios, en proyectos educativos también tenemos egresados y en ONGs. Aparte de eso, como señalaba Clara, también podemos trabajar en empresas. Conozco también alguna egresada de la Ruiz de Montoya que además de la docencia ha asesorado publicaciones culturales en empresas, ¿no? Si no me equivoco, en alguna empresa de extracción minera. Entonces, ahí cada una busca de acuerdo a su talento lo que puede. Y, por ejemplo, otro par de estudiantes han organizado, ya son egresados, egresadas, han organizado cursos de filosofía online, pero dedicados a la música. Entonces, más que partir de la filosofía, parten de la música y realizan estos emprendimientos, ¿no? A mí me parece eso muy importante, bueno, el tema de la música es muy importante, pero digamos, quisiera insistir, ¿no? Estudien lo que estudien y donde estudien. Hoy día ya, repito, la idea de que mi formación me va a dar un trabajo, me va a ubicar, eso ya es anacrónico. Uno tiene que buscar ser autónomo y eso implica adaptarse a los tiempos. Entonces, ahora con la situación tan complicada que vivimos de pandemia y de la virtualización obligatoria de la educación, ¿por qué no convertir eso en una oportunidad? ¿No? No, no solo de negocio, sino que muchas personas ahora que en su casa de repente se sienten presionadas y quieren saber algo de música, ¿no? O de repente alguno de ustedes tiene un tema de interés y cuando ya tenga más formación de humanidades, en filosofía, pues puede compartir su saber y ayudar a vivir mejor este tiempo, ¿no? Entonces, por ahí iría mi respuesta. Excelente, gracias, Víctor. Nuevamente comentarles que Almendra ya se encuentra en nuestra sala Zoom también para poder asesorarlos con respecto al proceso de admisión. Por favor, si existe alguna persona interesada, le hemos dejado en el chat el link de ingreso para que se puedan comunicar con ella también, que las va a acompañar en el proceso de admisión para poder realizar la evaluación a nuestra carrera de filosofía. Excelente. No sé si hay alguna consulta, alguna otra duda. Gracias, Víctor. Creo que nos has dejado súper claro. A todos nos estás animando a estudiar la carrera de filosofía porque es súper interesante. Muchísimas gracias, María Gracia, Jorge, Almendra, que han asistido a nuestra charla. Buenísimo, Víctor. Y nuevamente les recalco que Almendra ya se encuentra en la sala Zoom para que puedan asesorarlos con respecto al proceso de admisión para ingresar a nuestra carrera de filosofía en la Ruiz. Los esperamos en la Ruiz a todos. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes y les dejo mi correo electrónico en el chat por si tuvieran cualquier consulta. Alguna vez también hemos podido conversar si luego se les ocurría cualquier cuestión, tuvieran cualquier inquietud. En todo caso, muchas gracias por Buenísimo. visitarnos. Gracias, Víctor. Gracias por ese contacto directo con los chicos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por haber asistido a nuestra charla. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Cuídense mucho.